Bienvenidos a la clase de hoy. Continuando con nuestras clases de álgebra, vamos a ver el tema de lo que son las famosas funciones. ¿Qué es una función? Entonces, realmente, las funciones algebraicas, vamos a decir así, funciones algebraicas. Bueno, pues una función, hagan de cuenta que una función, como quien dice, ¿cómo decir que una función es igual a una ecuación? Es igual a una ecuación. Y la ecuación puede ser una ecuación de primer grado, de segundo grado, tercer grado, etc. ¿Sí? Pero a la vez también es una gráfica o es un dibujo. Vamos a decir que, digamos, es un dibujo. O sea, cualquier función que nos hagamos realmente es una ecuación y a la vez esa ecuación es un dibujo. O sea, en matemáticas, por decir algo, cuando escribimos una ecuación, automáticamente estamos escribiendo un dibujo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos una función algebraica, pues es una función que tiene números y letras. ¿Sí? O sea, una función, como podemos definirla, es un conjunto de pares ordenados de números reales, o sea, x, y, en los que el primer elemento es diferente de todos y cada uno de los pares ordenados. Entonces, por ejemplo, una función es, o tenemos pares ordenados que tenemos x, y. ¿Sí? Una función es cuando hay un x y una y x y y pueden ser cualquier número, ya sea positivos o negativos. Entonces decimos que es una función cuando la x es diferente. Por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, a es una función 2,5, 3,6, 4,7, etc. Entonces decimos que es una función. ¿Por qué es una función? Porque la x, esta x de aquí, siempre es diferente. Si en un conjunto de pares ordenados la x es igual, entonces no es función. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, así, o sea, uno que no es función, por ejemplo, yo tengo esta b, que esta b no va a ser función. Si yo aquí le pongo 3,5 y lo repito el 3,8 y repito 3,9 o 2,10, pues ya no es función. ¿Por qué no es función? Pues porque el 3 se repite ya sea en un par ordenado, entonces no es función. Entonces, nos dice que vamos a ver unos ejemplos de unas funciones. Realmente, voy a poner así, f de x igual a 2x. Esta es una función. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, f de x, se lee así como se escucha. Se lee f de x. O sea, f de x. Entonces aquí yo le digo f de x igual a 2x. Y f de x es lo que es la famosa y. Es lo mismo que poner y. Nada más que
O sea, esto de aquí es lo único que pone así, y es igual a 2x. Nada más cuando hablamos de funciones, la y se cambia por función de x. ¿Qué significa función de x? Pues de que el lado derecho está en función de x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo otra vez f de x igual a 2x, entonces dice que x es un valor que yo le dé cualquiera, pero dice que es un valor independiente. Independiente. ¿Por qué independiente? Porque yo le puedo dar cualquier valor a la x. Y y es un valor dependiente. Dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende del valor de x. Por ejemplo, si yo quiero decir, a ver, en esta función, f de x igual a 2x, a ver, si yo le digo x es igual a 2, ¿cuánto vale la y? Ah, pues le digo así, donde dice x le pongo 2 y le pongo f2 igual a 2 por 2, donde f de 2 es igual a 2 por 2, 4. Quiere decir que este 4, la y vale 4. ¿Sí? Entonces, la y es dependiente de x. ¿Sí? Entonces, y así. Y realmente lo que se trata de esto es de que a las funciones vamos a ver nosotros, por ejemplo, ahorita los tipos de funciones, y vamos a ver que las funciones son dibujos o figuras. Por ejemplo, otros ejemplos de funciones, pues puede ser cualquier cosa, o sea, ejemplo, f de x puede ser por ejemplo, 2x más 1. Y 2x más 1 es una figura. Otra, f de x es igual a 1 sobre x. Es otra función. Puede ser, también se puede poner así, y es igual 1 más x cuadrada, etc. O sea, que funciones hay muchas. Pues que f de x es lo mismo que y. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se evalúan las funciones. Por ejemplo, vamos a ver cómo se evalúan. Simplemente me dan una función, vamos a decir, me dicen f de x igual a x más 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces me dicen, a ver, evaluar cuando x igual a 2. Pues cuando x igual a 2, muy sencillo, donde diga x, voy a poner 2. Entonces aquí dice x, voy a poner 2. Pongo f, 2, igual. Aquí dice x, le pongo 2, va a ser 2 más 1 sobre, aquí es x, 2 menos 1. Entonces, f2 es igual 2 más 1, 3, entre 2 menos 1, 1. Entonces, f, cuando la x vale 2, la función vale 3 entre 1, 3. Vale 3. ¿Okay? Y así es como se evalúan las funciones. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver los tipos de funciones que hay. Bueno, aquí nomás para entender, hay dos conceptos. Se dice que el dominio es igual al valor de la x, le llaman dominio, y el rango es la y. ¿Ok? Bueno, ok, ahora sí, vamos a ver tipos de funciones. Tipos de funciones. Vamos a hacerlo esto muy sencillo porque es muy sencillo. Tipos de funciones. Primeramente, el tipo de función que existe es función constante. ¿Qué significa la función constante? Que no tiene x. ¿Sí? Que no tiene x.
Entonces, simplemente tienen un número. Entonces, la función constante se representa así: f de x igual a c, donde c es una constante. ¿Qué significa una constante? Que es un número. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, positivos o negativos. ¿Sí? Entonces, aquí, en un plano cartesiano, esta constante es una línea recta horizontal paralela al eje X. Y aquí el chiste es irla dibujando. Entonces yo aquí tengo mi plano cartesiano, ya sean así. Este es X, y este es Y. Y me dice que, por ejemplo, la fx es igual a 3. Pues ¿dónde es una recta que dice que es paralela al eje X? Pero es 3. ¿Dónde va el 3? Aquí. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, la función esta es esta línea de aquí. Esta se conoce como f3. Entonces, esta es la función. ¿Sí? Entonces, esa es la primera función que hay. Ahora, vamos a la segunda. La segunda, ahorita es, digamos, la función lineal, es la número 2. Y la función lineal simplemente es una línea recta que no es horizontal, tiene cierta inclinación, depende de lo que sea, de cómo venga por ejemplo, la función lineal. Es el número 2, función lineal. ¿Cómo es la función lineal? Bueno, la función lineal viene así, trae una x, viene f de x igual a x más b. Así bien, donde a y b, donde a y b son números. Donde a y b son números. ¿Sí? Y aquí nada más que la a tiene que ser diferente de 0. Y la b no, puede ser 0. Aquí a diferente de 0. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. F de x igual a 2x más 1. Es una función. Bueno, es una función. Entonces, vamos primeramente a esta función, que es 2x más 1. Vamos a graficarla para que vean cómo se grafica y saber por dónde va nuestro plano cartesiano. Pero antes, en esta gráfica lo vamos a hacer en nuestra siguiente clase. Por lo pronto, sigamos adelante y no se vayan.